Hola a todos, esta es una nueva entrevista de la serie de ¿Quién nos ayuda? Y bueno, como antes hablábamos, ¿y quién nos ayuda? ¿Quién será que nos ayude? En esta oportunidad nos acompaña una líder también política, pero mujer, mamá, Abuela. abuela, sí, a- abuela, pero empresaria, y bueno, sobre todo un ser humano muy especial, pues muchos la conocerán en Bucaramanga y a nivel nacional, que es Consuelo Ordóñez de Rincón. Gracias, Consuelo, por permitirnos estar acá en tu casa y conocer esas cosas de las cuales a veces son muy invisibles, pero es lo que nos sostiene, ¿no? Y de verdad, muchas veces en tomas de decisiones importantes decimos, ¿y quién nos ayuda? ¿Sí? ¿Quién nos ayuda? Entonces, pues bienvenida, Consuelo, y cuéntanos un poquito más de ti. ¿Tienes Consuelo detrás de cuando no está liderando o tomando decisiones? Bueno, Consuelo Ordóñez es una bumanguesa, una santanderiana, octava hija de un hogar tradicional de Bucaramanga. Me casé con un hombre maravilloso, de manera que soy una mujer de casi 45 años de matrimonio, muy feliz, mamá de 3 hijos. Estudié economía en la Universidad Santo Tomás y posteriormente tuve la oportunidad de hacer una especialización en servicios públicos domiciliarios y otra en gobierno y políticas públicas en la Universidad Externado de Colombia. He sido una servidora pública durante casi 30 años, muy feliz y muy comprometida con esa actividad del servicio público, como la posibilidad real de servir, de estar siempre dando la milla extra, de siempre querer cumplir con la labor, pero al mismo tiempo, tal vez lo más importante, tener gente a quien uno pueda ayudar, a quien uno pueda servir y que se vea beneficiada con el trabajo que se hace. Pero ante todo, hoy creo que la mayor felicidad en mi vida es ser abuela. Soy abuela de 3 niños y medio. Y media. María, mi nieta mayor, Gabriel, el hijo de mi hijo, Macarena, hermanita de María, y estamos esperando a Agustina, una nueva bebé de mi hija menor. En esa labor de abuela me siento absolutamente feliz y comprometida, y creo que es también como el reflejo de mi mamá, que fue muy importante en mi vida laboral y en mi vida profesional, porque siempre estuvo pendiente de mis hijos. Yo también estoy muy pendiente de mis nietos. Pues hacia allá yo quería seguir la siguiente pregunta, y es cómo has logrado, Consuelo, mantener ese equilibrio entre tu rol personal y tu rol como líder, que claramente es lo que llevas en el corazón, ¿no? Es como, sí, bueno, más adelante hablaremos de eso, pero sí como mujer y sobre todo en este mes de las madres, ¿cómo poder tener ese equilibrio? O sea, ¿cómo tú lo encuentras? ¿Cómo has vivido ese equilibrio de liderazgo? No es fácil, hemos de reconocerlo, porque cuando uno está tan comprometido con una actividad profesional, o en este caso el servicio público, demanda mucho tiempo, pero hay ciertos elementos que lo permiten. En un primer momento de mi vida, el hecho de tener a mi mamá ayudándome en casa, pero siempre durante estas más de 4 décadas, tener a mi lado a un hombre tan bueno y tan generoso como José Gabriel,
que nunca me impidió el desarrollo profesional, y tener 3 hijos que han sido juiciosos, disciplinados, fruto también de una educación, digamos, estricta en cierto modo, pero también llena de amor. Entonces, pues uno encuentra el equilibrio entre tener una familia que te apoya, que te acompaña, que disfruta con tus éxitos, con tus logros, con las actividades que te gustan, pero al mismo tiempo saber que tienes la oportunidad de servir y de estar desarrollando ese papel de liderazgo. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando fui gerente de la empresa de aseo de Bucaramanga, en mi familia todos los sábados se almorzaba juntos, y yo llegaba del Carrasco al momento del almuerzo y todos me decían: pase directamente a bañarse y después viene a participar en la reunión familiar, pero era ya natural, ¿no? Sí. Porque en ese momento, claro, digamos, las condiciones del relleno sanitario que estábamos recuperando, pues no eran las mejores. Claro. Pero toda la familia entendía que ese era mi sueño, que ese era mi reto, que esa era la razón por la cual yo vibraba y respiraba, y así a algunos no les gustara, pues me colaboraban, digamos, haciendo hasta jocosa esa actividad. Claro. Que les podía generar alguna incomodidad. Hablando Creo que la familia y el trabajo hay que llevarla al mismo nivel. Al mismo nivel. Y hablando del trabajo, Consuelo, ¿consideras que, bueno, ya que eres mamá, abuela, y tienes un matrimonio tan sólido, ¿consideras que ese liderar también tiene algo de maternal? Sin duda. ¿Cómo es esa combinación? Sin duda, tiene mucho de maternal y tiene mucho de la vida diaria, en donde tú tienes aciertos, cometes errores, pero siempre hay que tener claro cuál es la meta, a dónde tú quieres llegar, qué es lo que te motiva, lo que te hace levantarte todos los días lleno de ilusión, lleno de alegría, con ganas, con energía. Ese compromiso de lograr ese propósito es lo que te permite, digamos, generar esa actitud un poco maternal, generando equipo, comprometiéndote con otras personas que están a tu lado, ayudándolas a salir adelante y encontrando también en ellas, como en la vida diaria, el soporte para tu propio yo. Bueno, Consuelo, tú tocaste 2 temas importantes que es el fracaso y esa exigencia de esa toma de decisiones también fuerte que eso conlleva. Y el propósito, ¿no? O sea, son dos temas allí. ¿Cómo combinas esas 3 cosas? Eso invisible, lo que no se ve, ahí, ¿tú qué piensas? ¿Quién te ayuda? ¿Quién te ayuda en esos momentos? Pues yo creo que hay muchas ayudas que uno recibe y que muchas veces efectivamente invisibiliza. Primero que todo, sin lugar a dudas, pues el Dios en el que tú crees, que te da la posibilidad de entregarte en Él y saber que nos va a sacar adelante, nos va a ayudar, y que si tú eres una buena persona, seguramente vas a encontrar el camino adecuado. 2, nos ayuda sin duda alguna la familia. La familia, que es la base de la sociedad, es también la base de la persona. Claro. Y te permite compartir los fracasos, compartir las frustraciones, que muchas veces son grandes, pero también compartir los éxitos. Y en ese momento la familia es el soporte para todo.
pero nos ayuda también a ser equipo, no llevar la carga solos, Ajá. compartir el peso, saber que esa maleta se puede llevar entre 2, entre 3, entre 5, entre 20 y convocar a personas que tienen ideales similares a los tuyos para que te acompañen en el proceso, para que te ayuden. Consuelo, de las cosas que yo he admirado desde que te conozco y acá en esta entrevista es esa pasión con la que tú hablas y ese propósito y bueno, como que esa energía. ¿Qué te hace, y lo tocaste antes, qué te hace sentir esa llama de levantarte todos los días, de servir? ¿Qué enciende esa llama en ti? De servicio y en lo público, o sea, ¿qué te inspira? ¿Crees que ese es tu propósito? Sin duda. O yo no sé qué quiero hacer en la vida de aquí en adelante. ¿Crees no, que ya encontraste tu propósito? No sé qué quiero hacer, la verdad. No. Lo que tengo claro es lo que no quiero hacer. Tienes claro, es importante. Y lo que no quiero hacer es no hacer nada. Okay. Es decir, yo quiero ayudar, yo quiero construir, yo quiero motivar, yo quiero transmitir lo que he podido aprender, como te digo, en más de 30 años de servicio público, en ese equilibrio personal que finalmente encuentras, pero también, insisto, lo que uno aprende de los fracasos, de los errores, la capacidad de transformar la frustración en energía para salir adelante. Y ahí sí creo que las mujeres tenemos una forma particular de ver las cosas, porque tenemos como ese entusiasmo en las cosas pequeñas. En los detalles. En los detalles, en la posibilidad de servir, de ayudar a una comunidad, de construir ahí, así sea simplemente organizar un jardín, tú encuentras un propósito. En muchas oportunidades hemos tenido que construir jardines. Y lo chévere de todo esto es que finalmente el jardín florece, aunque a veces algunos árboles mueran. Bueno, hablando de esa muerte y ese jardín, que vienen dos preguntas, Consuelo. ¿Qué es lo más difícil, los momentos más difíciles que tú has tenido que vivir? ¿Y cómo has enfrentado quizá esos momentos? Y la otra pregunta es, si tú murieses mañana, ¿ya hubieses cumplido con tu propósito? ¿Crees que ya lo hubieses cumplido? Yo creo que lo más difícil que he vivido pues ha sido en temas personales más que profesionales. Y hoy me siento orgullosa de haber superado esa situación tan difícil, que fue una oportunidad finalmente, pero el haber enfrentado al mismo tiempo el cáncer y la condición particular de mi nieta en su nacimiento con un infarto cerebral que parecía tener pues un escenario absolutamente negro para su desarrollo personal, pero que nos enseñó que las dificultades, así te lleguen a montones al tiempo, hay posibilidades de superarlas desde que uno tenga ante todo amor, disciplina, compromiso y fe. Y eso nos pasó a nosotros. Entonces, en ese momento tan difícil que fue el primer semestre del año 2016, creo que fue lo más difícil que vivimos como familia, de enfrentar esas situaciones de salud y de, digamos, una condición particular de María. En ese momento uno creía que todo estaba negro alrededor, pero cuando tú tomas la decisión de enfrentar los problemas y de sacarlos adelante y de negarte a la posibilidad de fracasar,
en ese momento que tú tomas esa decisión, encuentras la luz. Encuentras la luz, pero tienes que tomar la decisión. Okay. Y tal vez por eso yo creo que sí, si yo muriera en este momento, pienso que tengo una familia linda, consolidada, y ese era el principal propósito de mi vida. Y todos me van a recordar como una mamá muy activa, muy disciplinada, rigurosa si se quiere, exigente también, pero siempre fundada en el amor y en el deseo de que todos salgamos adelante, que nos vaya bien, que seamos felices como seres humanos. Entonces, creo que ese es el propósito principal de mi vida. Claro, uno siempre le hará falta. Claro. A los hijos, como aún me hacen falta mis papás o mi hermana mayor que se fue hace poco, siempre nos hará falta. ¿Cuál es el valor o los valores que has aprendido sobre ese tipo de relaciones de relaciones humanas? O sea, a pesar de que ya se fueron, ese trascender, ¿tú crees que ellos siguen con nosotros? O espiritualmente hablando, ¿qué conexión hay con esas personas que ya se fueron, que nos antecedieron? Más que una conexión física, yo creo que su historia queda en nosotros. Lo que nos enseñaron, lo que nos aportaron, los principios y los valores que nos transmitieron. Okay. Un hombre tan estricto, tan disciplinado y tan riguroso como mi papá, pues nos tenía que formar así, y así somos. Y mucha gente dice, es que ella es brava. Yo no soy brava. Yo considero que no soy brava. Yo considero que soy estricta, yo considero que soy rigurosa y que soy exigente, primero conmigo y obviamente con las personas que están alrededor, pero siempre en el propósito de que seamos exitosos, que nos vaya bien, que todo funcione. Por eso te llamaron Consuelo la Berraca. De ahí viene ese Correcto, de ahí viene esa imagen de que yo soy una mujer berraca, bueno, porque tengo carácter, porque tengo exigencia, disciplina, pero también porque enfrento las cosas, ¿no? Y entonces, claro, a veces uno es exitoso enfrentando y a veces no. Sí. Y a veces uno lo que ve es que el que no enfrenta y el que no impone una posición, finalmente avanza y le va mejor. Uh-huh. Quien es claro, contundente, exigente, disciplinado, genera algún tipo de aversión o por lo menos rechazo. Pero no importa, porque quien te conoce sabe a qué atenerse contigo. Claro, y ahí me surge otra pregunta y es, ¿qué crees que la gente no entiende sobre quienes lideran procesos y esas tomas de decisiones difíciles? Yo creo que la presión de la toma de decisiones, sobre todo cuando se habla de temas muy complejos o de muchísimo dinero o de, digamos, cosas que van a afectar a mucha gente, es muy difícil de procesar. Y a veces no tenemos la capacidad, y yo creo que ese es un gran error, de identificar los intereses atrás de. Entonces uno cree que todo el mundo es igual de transparente, de directo, de sincero, de serio como uno es. Pero hay, sobre todo en la vida pública, hay muchos intereses atrás de, que tú no alcanzas a identificar. O que no te tomas el tiempo por estar dedicado a hacer el análisis técnico, riguroso, ¿no? Exigente, y no te tomas el tiempo y la capacidad de leer ese contexto e identificar quién tiene un interés diferente y puede influir
de una manera quizás indirecta, pero contundente en la toma de una decisión. Ahí es donde está el error. Yo creo que uno tiene que tener la capacidad de, como líder, ver el contexto, identificar las fuerzas, dedicarte a saber quién tiene un interés que puede influir más y quién tiene una capacidad de aportar que sea un aporte realmente relevante. Cuando hablas de identificar fuerzas, ¿te refieres a fuerzas humanas? O sea, digamos los acuerdos que quizá tengan detrás algunos intereses financieros o algo así, o fuerzas oscuras o fuerzas espirituales que también están ahí influyendo en esa toma de decisiones que finalmente lo llevamos los humanos. Yo creo que es un error pensar que todo es material. Ajá. Debe haber algo que define ese orden de las cosas y que quizás uno cree que te está haciendo mal y a la hora de la verdad es algo que te va a beneficiar, pero que tú no lo alcanzas a medir o a identificar. No es posible que todo sea material y no es posible que todo sea humano. Tiene que haber algo que hace que esas fuerzas materiales y esos intereses humanos funcionen de esa manera para que el resultado sea este. Lo que pasa es que muchas veces uno no lo logra identificar y tú te aferras a lo que tú crees que es lo correcto, que es lo que tú estás viendo, pero probablemente eso no es. Y ahí es donde está el error. Y en ese contexto, Consuelo, hoy en día, ¿qué significa el éxito para ti? Pues yo creo que el éxito es la capacidad de superar, de enfrentar y superar el error. El éxito implica necesariamente una serie de renuncias, quizás de decisiones que pueden de alguna manera mejorar o afectar una situación, pero para lograr el éxito lo que tú tienes que hacer es enfrentar, superar y transmitir una idea distinta de lo que en un momento dado puede ser una dificultad. Y ahí conviertes lo que puede ser el error en una posibilidad efectiva de alcanzar una meta. Consuelo, ya para terminar, si pudieras hablarle hoy a una mujer que está luchando por sostenerlo todo, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le dirías? Yo le diría, cree en ti. Cree en tu capacidad de salir adelante. Cree que si tú sueñas con alguien o con algo y estás absolutamente segura de que eso es lo que tú debes hacer, lo puedes sacar adelante. ¿Hay obstáculos? Claro que sí. ¿Hay frustraciones? Por supuesto. ¿Cometemos errores? Pues claro, es que somos seres humanos. ¿Tenemos dificultades? Sí. Pero eso hay que enfrentarlo. Y lo que tú tienes es que mirarte y sacar la fuerza interior que tú tienes para que lo puedas lograr. Cree en ti. No te entregues, no dudes, porque la duda es nuestro peor enemigo. Entonces uno tiene a cualquier edad la capacidad de reinventarse, claro que la tiene, a cualquier edad. Tiene que tener la posibilidad de decir, aquí estoy, soy yo, tengo todo para ser feliz, todo para lograr mi meta, voy a sacarlo adelante. Pues Consuelo, qué gran lección, ¿no? Qué gran lección la que hoy nos dejas. Bueno, sé que esto va a salir por un video de YouTube, pero no se imaginan cuántos obstáculos han pasado para que esta entrevista quizá no se dé, pero sí se va a dar, sí se dio y se va a transmitir. Y sé que a muchas personas
y a muchas mujeres que hoy en día están y estamos afrontando todos nuestros roles. Nos dejas una gran enseñanza de tenacidad, de ejemplo. Y no, muchísimas gracias por habernos recibido acá en tu casa y, No, pues es y un placer. transmitir toda esa pasión, porque eso es lo que esta mujer inspira, una pasión por la vida, por el servicio, por el liderazgo y por hacer las cosas de la mejor forma. Gracias. Yo termino diciéndoles, hay principios y valores que no se negocian. Y uno tiene que ser firme en los principios, suave en las formas, pero nunca perder la posibilidad de pensar que tú eres el ser más maravilloso y más importante en la vida. En nosotros está la fuerza y unidas podemos lograrlo. Muchas gracias, Consuelo. Por eso es Consuelo la Berraca.